Ok, entonces vamos a revisar los contenidos asociados a el gráfico de estas curvas polares, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer a modo de solución es graficar la función R1 de teta igual a 1 menos coseno de teta. Entonces, lo primero es hacer el gráfico como si fuera una función en coordenadas cartesianas, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Ahí. Ya. Entonces, quiero que observen algo. La función coseno está entre menos 1 y 1. ¿Ya? La voy a graficar de esta forma. Aquí tenemos el pi medio, tenemos pi, 3 pi medio y finalmente 2 pi. Entonces, la función coseno, de acuerdo a lo que ya sabemos, es una función que parte arriba y termina arriba. ¿Ya? Esto azul es coseno de x. Después tenemos menos coseno. ¿Qué hace ese menos? Invierte, ¿cierto? Entonces, ahora el gráfico sería lo mismo, pero al revés. Tendríamos menos coseno de x. Y después, finalmente, en rojo, le vamos a aumentar una unidad, es decir, la verde se corre una unidad hacia arriba. ¿Ya? Ahí está. Y nos quedaría un gráfico más o menos así, donde en rojo tendríamos 1 menos coseno de x. ¿Ya? Ahí tenemos, mediante traslaciones, las gráficas de las funciones que van generando esta función como tal. Entonces ahora observemos que nuestro gráfico, ¿cierto?, se movió hasta el 2. Se movió hasta el 2. Entonces tenemos círculos de radio 1 y radio 2 respectivamente. Y ahora lo que vamos a hacer es traspasar esta información a coordenadas polares. Lo voy a hacer un poco más rápido porque ya lo practicamos un poco. Entonces, la idea, por supuesto, es aplicar lo aprendido en la última clase. Creo que ahí está. Sí, más o menos ahí. Ya, ya. Ahí está el círculo. Tenemos un círculo. Tenemos otro círculo. Voy a generar aquí ahí está. Ya tenemos 1, 2, x, y. Y tenemos lo siguiente, miren. Partimos en 0. Lo voy a hacer con rojo. Partimos en 0. Perdón, partimos en 0 acá. ¿Sí? Partimos acá en el origen. Entre 0 y pi medio voy de 0 a 1. Pi medio está acá, 90 grados. 0 está acá, entonces me voy moviendo en esa dirección. Quedo acá, en 1. Luego, de 1 voy a 2, en pi. Aquí está el círculo de radio 2. Voy en esa dirección recorriendo. Después, de 2 vuelvo a 1. Y finalmente, de 1 vuelvo a 0. ¿Sí? ¿El primer gráfico les quedó de esa manera? Ya.
Genial. Ok, entonces ahora vamos a ir a graficar 3 cosenos de 3 tetas. Profe, ¿Sí? la clase pasada habíamos hecho igual una que era como esa, Pero pero al no era revés. la misma ecuación. Ah, ya era al revés. Era al revés. Tenía un más ahí. Ya, profe, Entonces gracias. apuntaba para el otro lado. Ya. Y ahora vamos a hacer el gráfico de la función R2. Sí, esa era más sencilla. R2 de teta igual a 3 coseno de 3 teta. Bueno, lo primero es tratar a esta función como una función sinusoidal o cosinusoidal. Era 3 coseno, 3 seno. Coseno, sí. 3 coseno de 3 teta. Lo primero es tratarla como una función sinusoidal, 3 coseno de 3x, donde tenemos una amplitud 3, un periodo 2pi dividido por 3, un desfase angular en 0, no hay corrimiento, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente. El gráfico se construye de la siguiente manera, miren. Yo tengo, voy a tratar de hacerlo un poquito más centrado. Ahí está. Yo tengo 4 tiempos antes de llegar a 2 pi tercios. Recuerde que toda función sinusoidal o cosinusoidal, sinusoidal de seno, cosinusoidal de coseno, a eso me refiero. Toda función sinusoidal o cosinusoidal tiene 4 tiempos antes de llegar al periodo. Contamos 1, 2, 3 y 4. Aquí está el 2 pi tercios. ¿Ya? Para saber qué ángulos son estos, simplemente tenemos que el 2 pi tercios dividirlo por 4. Entonces, 2 pi tercios dividido por 4, ¿cuánto es, chiquillo? 2 en 4 son 2 veces, pi sexto, ¿no? ¿Sí? Entonces, este sería pi sextos, 2 pi sextos, que es lo mismo que pi tercios, 3 pi sextos, que es lo mismo que pi medios, y 2 pi tercios. Ahí tengo un periodo completo de la onda. Un periodo completo de la onda. Entonces, además, la amplitud es 3. Y sabemos que el coseno de 0 es 1. Entonces partimos arriba, terminamos acá, vamos por acá, terminamos ahí y luego nuevamente arriba. Entonces, el gráfico de la función en un periodo de la onda sería ese. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí, ya, genial. Los que no se acuerdan de esta materia, yo los mandé a ver por ahí. Mis listas de reproducción de cálculo 1, ahí está especificado cómo se grafican estas cosas. Entonces, miren aquí. Tenemos círculos de radio 3. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar, mucha atención acá, un círculo de radio 3. ¿Ya? Ahí tenemos el círculo de radio 3. Más o menos. Para abajo también. ¿Ya? 3, 3, menos 3 y menos 3. Y ahora vamos a graficar estos puntos, serían los radios. Pi sextos, que son 30 grados. ¿Ya? Ahí está pi sextos. Después pi tercios, que son 60 grados. Más o menos. ¿Ya? Pi tercios. Pi medios, que son 90 grados. 2 pi tercios, que son 120 grados. Les recomiendo que dividan todo así. ¿Ya? La idea es que les quede más o menos simétrico para que les quede bien el dibujo.
150 grados y así sucesivamente. Por ahí, más o menos. ¿Ya? Entonces, nuestro círculo queda definido así. Pi sexto, acá está el 0. Pi sexto, pi tercio, pi medio, 2 pi tercio, 2, 3, 4, 5 pi sexto, pi, 7 pi sexto, 8 pi sexto, que son 4 pi tercio, 9 pi sexto, que son 3 pi medio, 10 pi sexto, que sería 5 pi tercios, 11 pi sexto, y la vuelta completa en 2 pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esta graduación, cierto? Ok. Entonces ahora viene el tema. Lo voy a graficar en rojo. ¿Qué es lo que usted hace? Parte en 3. En 0 partimos en 3. En 0 partimos en 3. De 3 a 0, entre 0 y pi sexto, o sea, acá, ¿cierto? En ese ángulo, voy de 0 a pi sexto, voy de 3 a 0. Entonces, llego aquí, llego al centro. Ahí estoy. Después, estoy acá, voy de 3 a 0. Ahora, de 0 a menos 3, o sea, ahí hay un ángulo negativo. Pi sexto a pi tercio. Pi sexto a pi tercio. Como el gráfico es negativo, aparece en el ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto? El opuesto a este. Si este es el ángulo, este es el ángulo opuesto. Entonces el gráfico aparece acá. Voy de 0 a menos 3. De 0 a menos 3. Ahí lo pueden hacer mejor con un cuadernito. Después, estoy entre pi tercio y pi medio. Pi tercio y pi medio. Sigo siendo negativo y voy de 3 a 0. Como sigo siendo negativo, sigo apareciendo en el lado opuesto. Este ángulo aparece en su opuesto, que sería acá. Y voy de 3 a 0. O sea, estoy aquí a 0. La idea es que les quede lo mejor posible a ustedes. Después, de pi medio a 2 pi tercio, pi medio a 2 pi tercio, sí, de menos 3 a 0. De pi medio a 2 pi tercio, voy de 0 a 3. Voy de 0 a 3. Es decir, de aquí a acá aparezco de 0 a 3. Y bien, como corresponde, porque aquí ya pasé a la parte positiva. ¿Ya? Eso es lo que cumple la mitad de una onda. La otra mitad aparece con simetrías. Es decir, esto de aquí y esto de acá aparecen producto de las simetrías o del recorrido que ustedes le pueden hacer a la onda en los ángulos que vienen. Ustedes continúan haciendo el gráfico hasta 2pi y les va a aparecer exactamente esto que les voy a dibujar acá. Va a aparecer esto ahí y finalmente va a aparecer eso que está acá. ¿Ya? A medida que le van dando continuidad a la onda hasta el 2pi, que es donde uno termina de hacer el gráfico y donde cierra finalmente el circuito. Entonces, aquí ustedes tienen la rosa de 3 pétalos. ¿Le salió o no? No sé por qué en uno de los gráficos sí hace como las separaciones y en el otro no. Porque en el primero no hace como que no fracciona el círculo. Porque en el primer gráfico los ejes son pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi. El pi medio está acá, el pi está acá, el 3 pi medio está acá y el 2 pi está acá. Son justamente los ejes coordenados, esos puntos. No es que no se fraccione, sino que se fracciona justo los ejes. En cambio aquí no, porque hay más ángulos en un periodo de onda y esos ángulos aparecen de esta manera. ¿Ya? ¿Le salió o no le salió nada?
¿Sí? Ya, ok. Entonces vamos a empezar ahora a lo que nos interesa. Nosotros habíamos hablado en la clase anterior sobre el área en coordenadas polares, tanto de esta fórmula que está aquí y de esta fórmula que está aquí. Esta era el área en polares de una sola curva y aquí está el área en polares de dos curvas, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer justamente es eso. Mira, ahí me preguntaron por qué hice dos círculos en la primera. Porque en la primera habían dos radios, por radio 1 y radio 2. Este es un círculo de radio 1 y este es un círculo de radio 2. Ahí está. En cambio aquí hay uno solo. Solamente llega a 3. No pasa nada más, de 3 a 0. Ya. Entonces, Profe, vamos. ¿Sí? perdón, ¿por qué era que se rellenaban después como en la flor? Ah, porque usted le da continuidad al gráfico hasta 2pi. Entonces usted al darle continuidad en gráfico a 2pi se va a continuar la flor hasta cerrar el ciclo en 2pi. Uno grafica siempre este gráfico, uno lo hace de 0 a 2pi para cerrar el círculo completo. Ah, ya. Gracias, profe. Ok. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordar que el área en polares se podía definir como un medio de la integral entre alfa y beta del r cuadrado teta diferencial de teta. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer algunos ejercicios para ver cómo se aplica este tema. ¿Ya? Entonces, ejercicio 1. Determine el área encerrada determine el área encerrada por los círculos R1 de teta igual a seno de teta y R2 de teta igual a coseno de teta. Sí, habían quitado, en un minuto pensaron en sacar área, pero al final el área va. Lo que sacaron fue longitud de arco en polares, eso sí lo sacaron. Ya, entonces vamos a hacer esto, a ver, vamos a determinar el área encerrada por estos dos círculos. Lo primero que hay que hacer es graficarlo. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es graficarlo. Entonces, obviamente en un mismo plano. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente. Con azul voy a graficar la función seno. Ya tenemos pi medio, pi, 3pi medio, 2pi. Entonces nos queda lo siguiente. La función seno parte en 0, va en 1, después aquí. Son gráficas conocidas, ¿no? Esto en menos 1 acá, el 1 acá, entonces tenemos ¿ya? Entonces, esa gráfica corresponde a la función seno de x. Y voy a graficar la función coseno con rojo, que parte arriba, termina acá, después acá, y finalmente acá. Entonces, tenemos un gráfico de esas características. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Las gráficas de la función seno y coseno. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar estas cosas
de la siguiente forma. Yo tengo, ¿ya? Fíjense en esto. Mucha atención. Hay círculos de radio 1. Yo lo voy a dibujar con negro. ¿Ya? Tratar de que se vea más o menos grande para que no tengamos duda del gráfico. ¿Ya? Dentro de los gráficos tenemos 0, pi medios, pi, 3 pi medios y finalmente 2 pi. Ok. Entonces, vamos a partir con la gráfica de la función coseno. La función coseno parte en 1 y en pi medio se va a 0. O sea que hace un giro como de este estilo. Va en 1 y termina en 0. Esto de 0 a pi medio. De pi medios a pi, acá, ¿ya? De pi medios a pi, el gráfico es negativo, por lo tanto aparece en el opuesto. Si este es el ángulo pi medios pi, el ángulo opuesto es este. Y en esta dirección. Por lo tanto, parto en 0 y nuevamente termino en 1. Si ustedes se dan cuenta, la gráfica se cerró, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con que se cerró? Sí, ¿cierto? De 0 a pi medio, de pi medio a pi, fíjense, de pi a 3 pi medio, de pi a 3 pi medio es esto, aparece acá, entonces se repite la gráfica 2 veces. Okay. Por eso no continúa, porque el gráfico ya se cerró. Listo. Ahora vamos con la azul. La azul parte en 0 y en pi medios, acá arriba, llega a 1. O sea, sería una cosa así. Y después, entre pi medios y pi, acá, está en 1 y termina en 0. Ahí el gráfico, perdónenme, ahí el gráfico nuevamente se cerró. Entonces no vamos a continuar porque lo más probable es que se repita. De pi a 3 pi medio es negativo y ahí vuelve a aparecer acá, entonces claramente se va a repetir. O sea, son 2 vueltas a la circunferencia azul haciendo este seguimiento y en la roja pasa lo mismo. Entonces el área acotada por las 2 curvas corresponde a esta área que está aquí. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Ya, perfecto. Entonces, existe un punto de intersección. ¿Cuál es ese punto de intersección? Bueno, este que está aquí. ¿Cómo determinamos ese punto de intersección? Igualando. Seno de x igual a coseno de x. ¿Cuándo el seno y el coseno son iguales, chiquillos, chiquillas, en el primer cuadrante? Pi cuartos. En pi cuartos, ¿cierto? Entonces, seno de x igual a coseno de x cuando x vale pi cuarto. Bueno, en realidad era teta, pero no importa. ¿Ya? Entonces, en 45 grados, el seno y el coseno son iguales. O sea que este ángulo que está aquí es pi cuarto. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces, el área, ¿cómo la vamos a determinar? El área va a ser igual al área 1 y el área 2 juntas. La suma de ambas. Entonces, el área total va a ser área 1 más área 2. El área 1 va a ser 1/2 de la integral que va a ir desde 0 a pi cuartos de la curva que la procede. ¿Qué curva la procede? Esta. Esa curva es la que procede.
Y la curva que la procede, de acuerdo a nuestro gráfico, es seno de teta. Por lo tanto, en la fórmula del área dice un medio integral del radio al cuadrado. Como la función es seno de teta, se toma seno de teta al cuadrado diferencial de teta. Por lo tanto, el área 1 sería un medio de la integral de 0 a pi cuartos de seno cuadrado de teta de teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El gráfico, las áreas se toman desde el origen. ¿Ya? No se leen como ustedes están acostumbrados en coordenadas rectangulares. Si ustedes se dan cuenta, aquí, ¿ya? Las rectas para determinar el área vienen desde el origen. Yo estoy corriendo en esa zona. Desde el origen mido hasta ahí. Y en esa zona, en ese sector angular, que es donde estoy corriendo, el gráfico que está presente, este gráfico que está presente aquí, ese corresponde al coseno de teta. Perdón, al seno de teta. ¿Cierto? El azul era seno, ¿no? Sí, el azul era seno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Profe, una consulta? Ujú, Entonces, si en esos parámetros hubiesen estado las dos funciones, ¿ahí se aplicaba la resta entre las dos? claro. Ya. El área aquí se mide desde el centro. Desde el Muy bien. centro hacia afuera. Desde el centro hacia afuera. Entonces, si yo tiro dos rectas, una aquí abajo y la otra allá arriba, me doy cuenta que la gráfica que está ahí es la función seno de teta. La coseno está acá arriba en rojo. Y esa es la que va a correr entre pi cuarto y pi medio. Si nosotros hacemos el análisis, nos vamos a dar cuenta que entre pi cuartos, ¿ya? Y pi medios, este es pi cuarto, pi medios corresponde a este que está acá. Entonces, el gráfico ahí, bueno, no lo hice correr completo, pero si nosotros observamos, el gráfico que está presente acá es el coseno, perdón, de teta, que corresponde al gráfico que está ahí. ¿Ok? Por eso hay que observar bien qué gráfica es la que está presente. Entonces, en el área 2, va a ser un medio de la integral que va a ir desde pi cuartos a pi medios de la función que está presente ahí, que es coseno de teta al cuadrado de teta. O sea, un medio de pi cuartos a pi medios de coseno cuadrado de teta de teta. ¿Ya? Aquí las áreas uno no las ve en rectángulo, como la veía antes, sino que desde el origen hacia afuera. Entonces, del origen hacia afuera, entre 0 y pi cuarto, esta es la gráfica presente. Y esa gráfica se llama seno. Entre pi cuarto y pi medios, la gráfica que se encuentra presente es la gráfica del coseno. ¿Se entiende? Entonces, ahora lo único que hay que hacer es calcular las integrales. Y al calcular las integrales nos encontramos con esto. Área 1, un medio integral de 0 a pi cuarto de 1 menos coseno de 2 teta partido por 2, diferencial de teta, esto sería un cuarto, calculamos rápido, esto entre 0 y pi cuarto. Entonces, calculando esta primera integral, nos queda esto, un cuarto, pi cuartos, menos un medio, seno de 2 por pi cuartos, que es pi medios, menos 0, menos seno de 0, bueno, más en realidad, y dividido por 2. ¿Ya? Este término completo es 0 por teorema fundamental del cálculo. Seno de pi medios es 1. Entonces nos queda un cuarto pi cuartos menos un medio unidades de área cuadrada.
Entonces, la otra integral es más o menos lo mismo. Ya, entonces la otra integral sería a sub 2, 1/2 integral de pi cuartos a pi medios de coseno cuadrado teta de teta. Esto es 1/2 pi cuarto a pi medios. 1 más coseno de 2 teta dividido en 2 de teta. A sub 2 es 1/4 teta seno 2 teta dividido en 2 entre pi cuartos y pi medios. Entonces, de esa ¿Profe? manera, ¿sí? Pues seno de 2 teta es lo mismo que seno de 2 teta partido en 2. La integral. Ah, ya, la integral. Ya, gracias. Entonces nos queda a sub 2, 1/4, pi medios menos pi cuartos, más 1/2, seno de 2 por pi medios que es pi, menos seno de 2 por pi cuartos que es seno de pi medio. Entonces, bueno, pi medio menos pi cuartos, ya el área 2, 1/4, pi cuartos, seno de pi es 0, seno de pi medios es 1, entonces te queda menos 1/2, unidades de área cuadrada. Entonces la suma va a ser simplemente pi cuartos menos 1/2 unidades cuadradas. Fíjense que era la misma área. Ya A1 nos dio eso. Y esto también. Entonces me queda 1/4 más 1/4, 2 1/4, me queda 1/2 aquí. Ahí sí. ¿Ya? En la suma me queda finalmente 1/2. ¿Se entendió ahora? ¿Bien? Profe, perdón, ¿por qué el 1/2 de afuera después pasa a ser un cuarto? ¿Por qué no? ¿Cómo de 1/2 pasa a ser 1/4? ¿No será por qué de 1/4 pasa a 1/2? No, o sea, sale 1/2 integral de pi cuarto a pi medio y después lo de afuera hay un pi cuarto, o sea, un 1 partido en 4. Ah, ya. Por esto. Se multiplican. Ah, ya, factorizó, o sea, sacó el Sí, 1/2, ya. Eso, sí, gracias, profe. vale. Ok. ¿Se entendió? Vamos con un segundo ejercicio. Ejercicio número 2. Sea R1 menos 2 coseno de teta. O seno ya, usar seno. Determine el área del lazo de esta curva polar. Ya, entonces lo que nos piden a nosotros es establecer el área del lazo. Bueno, para eso tenemos que graficar esta cosa que está aquí. Entonces, lo mismo de siempre. Nos vamos a cartesiana. ¿Ya? XY. Fíjense que la función seno pi 3pi medio 2pi. Voy a graficar acá. ¿Está? Entonces la función seno es esta. Perdón.
Después tenemos menos seno. Bueno, yo acá voy a ponerla al tiro entre 2 y menos 2. Para no estar agrandando después. Entre 2 y menos 2. Ese sería 2 seno de teta. 2 seno de x. Después, menos 2 seno de x, lo mismo, pero invertido. Y después, una unidad hacia arriba. Entonces, tenemos un radio aquí. Tenemos un radio acá arriba. Y nuestro eje central se mueve al 1. Entonces acá tenemos menos 1, acá tenemos 1 y acá tenemos 3. Y observamos lo siguiente, todo sube una unidad. Entonces, este queda acá, este punto queda aquí, este punto queda acá, este punto queda acá arriba y este puntito queda ahí. Entonces, es la misma gráfica, pero un poquito más arriba. ¿Ya? Entonces, mucha atención. Mucha atención. El gráfico va a quedar entre círculos de radio 1, 2 y 3. Ya, por lo menos 1 y 3, que es donde toca la curva. 1 y 3. Bueno, el menos 1 también es un círculo de radio 1. Entonces, nos queda lo siguiente. Vamos a dibujar nuestro sistema. Ahí está, círculo de radio 1. Círculo de radio 3. No está en escala, por si acaso, ¿no? Quiero que observen. Nuevamente aquí tenemos el ángulo 0, el ángulo pi medios, el ángulo pi, el ángulo 3 pi medios y la vuelta en 2 pi. ¿Se dieron cuenta de algo? El gráfico rojo, ya con respecto al eje X, porque este es el eje X, tiene 2 puntitos de intersección que no los conocemos. ¿Cómo podemos determinar esos puntos de intersección? Igualando a 0. Igualando a 0. El R. Los vamos a determinar porque son importantes. Ya van a ver por qué. Yo tengo 1 menos 2 seno de teta o seno de x, si ustedes quieren, igual a 0. Yo quiero saber los valores en donde el seno de x vale 1/2. ¿Dónde pasa eso? Sextos. ¿Mm? Sextos. Pi sexto. ¿Y el otro? Pues son 2. Ahí hay uno. Falta el otro. 5 bisextos. 5 pi sextos, ¿cierto? Entonces, este de aquí es pi sextos y este de acá es 5 pi sextos. Grafíquenlos. Es importante porque ahí el gráfico pasa a ser negativo, así que algo pasa ahí. Recuerden que en las polares, cuando el gráfico es negativo, cambia de sentido el gráfico, por lo tanto es importante graficar esas dos rectas. Graficamos pi sextos y 5 pi sextos. Bueno, pi sextos, más o menos ahí. Voy a tirar un poquito más arriba como para poder graficar un poquito más simétrico, ¿eh? Pi sextos y 5 pi sextos. Por ahí. La idea es que quede a la misma altura para que
Ya, ahí está. Ya, entonces, este es pi sextos, este es 5 pi sextos. Ya. ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora viene el gráfico, lo voy a hacer en rojo igual. En rojo. Partimos en 1. Partimos en 1. Estamos claros que partimos en 1. Entre 0 y pi sextos, voy de 1 a 0. O sea, justo aquí pasa eso. Ok. Voy de 1 a 0. ¿Qué pasa acá? Miren. Lo voy a colorear. Entre pi sextos y 5 pi sextos el gráfico es negativo. Al ser negativo, yo digo, mira, entre pi sexto y 5 pi sexto pasa lo siguiente. El gráfico pasa a ser negativo. Ese gráfico corresponde a esta zona, pi sexto a 5 pi sexto. Ahí voy. Ahí está. Y sin embargo, como el gráfico es negativo, va a aparecer en el lado opuesto, es decir, el lado opuesto corresponde a este lado de acá. ¿Y qué es lo que sucede? Entre pi sextos y pi medios, voy de 0 a 1. Voy de 0 a 1. Pi sexto a pi medio. Pi sexto a pi medio. Entre pi medios y 5 pi sextos, estaba acá, ¿cierto? Entre pi medio y 5 pi sextos voy de 1 a 0, o de menos 1 a 0, como ustedes quieran. Entonces, acá, entre pi medio y 5 pi sextos, que es esto que está aquí, corresponde al gráfico acá, voy de menos 1 a 0. Bien, salimos de la zona. Ahí estamos. Entonces, de 5 pi sextos, estábamos aquí, a pi, vuelvo a ser positivo y voy de 0 a 1. Ahí estoy. Después, de pi a 3 pi medios paso a 3. Paso a radio 3. De pi a 3 pi medios, o sea, todo eso, voy de 1 a 3. Me queda muy bonito. La idea es que les quede más bonito a ustedes, pero hasta ahí. La idea es no pasarse. Y después, finalmente, de 3 pi medios a 2 pi, voy de 3 a 1 de nuevo. De 3 pi medio a 2 pi, voy de 3 a 1. Entonces sería... Ahí está, no me quedó muy lindo, pero ustedes lo ven. Es un caracol con lazo. A eso se le llama caracol con lazo. ¿Ya? Esta figura es un caracol de esas características. Entonces a ustedes lo que les piden, el lazo, el famoso lazo donde nos piden el área, corresponde a esta zona que está aquí. ¿Ya? Esa es la zona del lazo, eso es lo que les piden, el área del lazo. ¿Y cómo determino yo el área del lazo? ¿Dónde tendría que integrar? Este gráfico te lo está indicando. ¿Entre dónde y dónde? ¿Dónde se forma el lazo? Entre bisecto y 5 bisecto. Exactamente. Ahí es donde yo tendría que graficar. Por lo tanto, donde tendría que calcular. Por lo tanto, el área va a ser 1/2 de la integral de pi sextos a 5 pi sextos del radio al cuadrado diferencial de teta. Si no me equivoco,
¿Está bien? Sí, esa era la gráfica. Y esa es la integral que yo debo calcular. Entonces, para calcularla, 1/2 pi sexto a 5 pi sexto, yo calculo 1 menos 4 seno de teta más 4 seno cuadrado de teta diferencial de teta. Separo la integral, 1/2 pi sexto a 5 pi sexto. Bueno, para hacer la separación, voy a hacer de la siguiente manera. Voy a poner un paréntesis. La integral de 1 es teta entre pi sextos y 5 pi sextos. La integral de seno es menos coseno, entonces te queda más 4 coseno de teta entre pi sextos y 5 pi sextos, más 4 veces integral de pi sextos a 5 pi sextos de seno cuadrado de teta diferencial de teta. Al calcular esto, entonces, nos quedaría lo siguiente. Acá te quedaría simplemente 1/2, 5 pi sexto, menos pi sexto, sexto, anoté cuartos, más 4 coseno de 5 pi sexto, menos coseno de pi sexto, más 4 veces integral entre pi sextos y 5 pi sexto de 1 menos coseno de 2 teta dividido por 2 diferencial de teta. Finalmente, si hacemos la resta ahí, te queda que esto es 1/2, 2 pi tercio, más 4, coseno de pi sexto. Bueno, coseno de 5 pi sexto es negativo, y vale lo mismo que el coseno de pi sexto. El coseno de pi sexto son 30 grados, y eso es raíz de 3 medios, ¿sí o no? Coseno de 30 es raíz de 3 medios, entonces como este es negativo, queda menos raíz de 3 medios. Y este también es raíz de 3 medios, entonces queda raíz de 3 medios. Más, simplificamos, te queda 2 teta, la integral de coseno, seno, de 2 teta dividido en 2, entre pi sextos y 5 pi sextos. Entonces te queda 1/2, 2 pi tercios, menos 2 raíz de 3. ¿Sí? Aquí te queda raíz de 3 con ese. Ah, no. Te queda 4 raíz de 3, perdón. 4 raíz de 3. Acá te queda más 2. 5 pi sexto más 4 pi tercios. 2 pi tercios nuevamente. Menos 1/2 seno de 5 pi tercio. Menos seno de pi tercios. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuánto vale el seno de 5 pi tercios? Y el seno de pi tercios son los dos positivos. Y como se están restando, entonces esta diferencia va a ser 0. Por lo tanto, aquí nos va a quedar así. 1/2, 2 pi tercios, menos 4 raíz de 3, más 4 pi tercios. Ya, ese 1/2 no aporta en nada. Entonces aquí te queda 4 pi tercios más 2 pi tercios, son 6 pi tercios, son 2 pi. Menos 4 raíz de 3 unidades cuadradas de área. ¿Ya? Tarea. Tarea. No se van a librar de las tareas. Calcular el área exterior al lazo de la curva polar R igual a 1 menos 2 coseno de teta. ¿Ya? Esa va a ser la tarea de ustedes. Muy bien.
vamos a dar por finalizada la clase de hoy.